Hay momentos en los que nuestra mente se convierte en un lugar ruidoso, casi insoportable. No importa si estás trabajando, descansando o intentando dormir, los pensamientos no paran. Se repiten, se aceleran, se vuelven más grandes de lo que son, y antes de darte cuenta, estás atrapado en una tormenta mental que tú mismo no pediste. Pensar demasiado no es solo una costumbre, es un mecanismo que nuestro cerebro utiliza para sentir que tiene el control. Analiza, repite, imagina, anticipa, como si pudiera protegernos de todo lo que podría salir mal. Pero, irónicamente, mientras más pensamos, más nos alejamos del presente, más nos desgastamos y más difícil se vuelve simplemente vivir. Y quizá te ha pasado. Un problema pequeño se vuelve enorme en tu cabeza. Una frase de alguien, algo que dijiste, un mensaje que no llega, un error que cometiste hace años. Todo eso vuelve una y otra vez como si tu mente se negara a descansar. Y aunque sabes que pensar tanto no te ayuda, no parece que puedas detenerlo. Lo más duro de pensar demasiado es que te roba la paz sin que te dé cuenta. Te quita el sueño, te agota emocionalmente y te hace sentir que estás viviendo más en tu mente que en la vida real. Y una de las cosas más dolorosas es sentir que los demás viven más ligeros, como si tuvieran un interruptor que tú no tienes. Pero aquí está la verdad. No estás roto, no estás solo, y no estás condenado a vivir atrapado en tus pensamientos. La sobrecarga mental es una respuesta muy humana a la ansiedad, al miedo, a la falta de claridad y a experiencias del pasado que aún intentan ser resueltas dentro de ti. Y aunque parezca difícil, sí es posible aprender a vivir con una mente más calmada. Sí es posible encontrar momentos de silencio interno. Sí es posible dejar de pelear con tus ideas y empezar a relacionarte con ellas desde un lugar más sano. Hoy, en este vídeo, vamos a empezar ese camino juntos. Vamos a entender por qué tu mente piensa tanto, qué hay detrás de esa necesidad de control y, sobre todo, cómo puedes empezar a liberar ese peso que cargas. Este es el primer paso hacia una vida más tranquila, más presente y más tuya. Pensar demasiado no es un defecto personal ni una señal de debilidad. Es un mecanismo que tu mente desarrolla para intentar protegerte. El problema es que, con el tiempo, este mecanismo pasa de ser una herramienta a convertirse en una prisión mental. Y para dejar de sobrepensar, primero tienes que entender que lo alimenta. La mayoría de las personas creen que pensar demasiado es simplemente analizar mucho, pero en realidad es anticipar peligros, revivir heridas y tratar de controlar resultados que no dependen de ti. Es tu mente preparándose para evitar el dolor, el rechazo, el fracaso o la incertidumbre. Y por eso nunca para, porque siempre siente que hay algo que resolver. Sobrepensamos porque, en algún momento de nuestra vida, aprendimos que estar alerta nos mantenía a salvo. Tal vez creciste en un ambiente donde tenías que cuidarte, donde había incertidumbre, donde nadie te enseñó a confiar en ti o en la vida. Tal vez te engañaron, te fallaron, o te hicieron sentir que un error podía costarte demasiado. Tu cerebro tomó nota, y desde entonces intenta anticiparse a todo. Por eso te cuestionas cada decisión, por pequeña que sea. Por eso analizas conversaciones que ya pasaron. Por eso te torturas pensando en lo que podría salir mal. No es que quieras sufrir, es que quieres estar seguro. Pero aquí está lo importante. Tu mente trabaja con memorias del pasado, no con la realidad del presente. Sobrepiensa porque usa la lógica antigua para un mundo en el que ya no vives. Es como un sistema de seguridad que se quedó congelado en el tiempo. Pensar demasiado también se activa cuando sentimos que no controlamos algo. El cerebro odia la incertidumbre, así que intenta llenarla con escenarios, posibilidades, teorías, conclusiones que muchas veces ni siquiera son reales. No buscamos claridad, buscamos calma. No buscamos respuestas, buscamos seguridad. Pero como ninguna respuesta puede darte seguridad absoluta, sigues pensando, y pensando, y pensando. Y lo más duro es que, cuanto más intentas controlar tus pensamientos, más pierdes el control sobre ellos. Intentas no pensar en algo, y lo piensas más. Intentas encontrar la solución perfecta, y terminas más confundido. Intentas razonar tu ansiedad, y esta solo crece. El sobrepensamiento se convierte entonces en un círculo vicioso alimentado por tres cosas. 1. Miedo a sentir. Piensas para no sentir. Analizas para no enfrentar emociones que duelen. 2. Falta de confianza en ti mismo. Crees que si piensas más, acertarás más. Pero en realidad, pensar de más te paraliza. 3. Necesidad de certeza. Quieres que las cosas salgan bien antes de empezar. Pero la vida no funciona así. Entender esto es fundamental, porque cuando comprendes por qué sobrepiensas, dejas de sentirte roto o defectuoso. Empiezas a ver que el problema no eres tú,
sino los patrones que aprendiste. Y que, si un patrón se puede aprender, se puede desaprender, y aquí viene lo más liberador. La paz mental no llega cuando resuelves todos tus pensamientos, sino cuando dejas de creer que tienes que resolverlos todos. El objetivo no es pensar menos, sino dejar de darle a cada pensamiento un poder que no merece. Este es el punto donde empieza el cambio, ya no desde la fuerza, sino desde la comprensión. Pensar demasiado no es un defecto personal ni una señal de debilidad. Es un mecanismo que tu mente desarrolla para intentar protegerte. El problema es que, con el tiempo, este mecanismo pasa de ser una herramienta a convertirse en una prisión mental. Y para dejar de sobrepensar, primero tienes que entender que lo alimenta. La mayoría de las personas creen que pensar demasiado es simplemente analizar mucho, pero en realidad es anticipar peligros, revivir heridas y tratar de controlar resultados que no dependen de ti. Es tu mente preparándose para evitar el dolor, el rechazo, el fracaso o la incertidumbre. Y por eso nunca para, porque siempre siente que hay algo que resolver. Sobrepensamos porque, en algún momento de nuestra vida, aprendimos que estar alerta nos mantenía a salvo. Tal vez creciste en un ambiente donde tenías que cuidarte, donde había incertidumbre, donde nadie te enseñó a confiar en ti o en la vida. Tal vez te engañaron, te fallaron, o te hicieron sentir que un error podía costarte demasiado. Tu cerebro tomó nota, y desde entonces intenta anticiparse a todo. Por eso te cuestionas cada decisión, por pequeña que sea. Por eso analizas conversaciones que ya pasaron. Por eso te torturas pensando en lo que podría salir mal. No es que quieras sufrir, es que quieres estar seguro. Pero aquí está lo importante. Tu mente trabaja con memorias del pasado, no con la realidad del presente. Sobrepiensa porque usa la lógica antigua para un mundo en el que ya no vives. Es como un sistema de seguridad que se quedó congelado en el tiempo. Pensar demasiado también se activa cuando sentimos que no controlamos algo. El cerebro odia la incertidumbre, así que intenta llenarla con escenarios, posibilidades, teorías, conclusiones que muchas veces ni siquiera son reales. No buscamos claridad, buscamos calma. No buscamos respuestas, buscamos seguridad. Pero como ninguna respuesta puede darte seguridad absoluta, sigues pensando, y pensando, y pensando. Y lo más duro es que, cuanto más intentas controlar tus pensamientos, más pierdes el control sobre ellos. Intentas no pensar en algo, y lo piensas más. Intentas encontrar la solución perfecta, y terminas más confundido. Intentas razonar tu ansiedad, y esta solo crece. El sobrepensamiento se convierte entonces en un círculo vicioso alimentado por tres cosas. 1. Miedo a sentir. Piensas para no sentir. Analizas para no enfrentar emociones que duelen. 2. Falta de confianza en ti mismo. Crees que si piensas más, acertarás más. Pero en realidad, pensar de más te paraliza. 3. Necesidad de certeza. Quieres que las cosas salgan bien antes de empezar. Pero la vida no funciona así. Entender esto es fundamental, porque cuando comprendes por qué sobrepiensas, dejas de sentirte roto o defectuoso. Empiezas a ver que el problema no eres tú, sino los patrones que aprendiste. Y que, si un patrón se puede aprender, se puede desaprender, y aquí viene lo más liberador. La paz mental no llega cuando resuelves todos tus pensamientos, sino cuando dejas de creer que tienes que resolverlos todos. El objetivo no es pensar menos, sino dejar de darle a cada pensamiento un poder que no merece. Este es el punto donde empieza el cambio, ya no desde la fuerza, sino desde la comprensión. Para poder dejar de pensar tanto, primero necesitamos entender qué está pasando realmente dentro de nosotros. No se trata solo de que tu mente no se calla, hay razones más profundas, mecanismos que muchas veces funcionan sin que te dé cuenta. La mayoría de las personas cree que pensar demasiado es simplemente una mala costumbre, pero no. En realidad, es una estrategia emocional que tu mente creó para protegerte. Es un mecanismo que aparece cuando no quieres sentir algo. Miedo, incertidumbre, tristeza, dolor del pasado, inseguridad, o incluso la sensación de no tener el control. Tu mente piensa, si lo analizo, no me lastimo. Si lo pienso 1000 veces, no fallo. Si estoy preparado para todo, nada me sorprenderá. Por eso la rumiación se vuelve tan intensa. No es que seas débil o que no sepas controlar tu cabeza. Es que tu mente está tratando de mantenerte a salvo. Pero aquí está el problema. Tu mente intenta protegerte, pero te encierra. Quiere darte seguridad, pero te roba la paz. Quiere evitar que sufras, pero te hace sufrir antes de tiempo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo primero es dejar de pelear contra tus pensamientos. Cuando intentas forzarlos a desaparecer, solo se hacen más fuertes. Piensa en esto.
Si yo te digo, no pienses en un elefante rosa, ¿qué aparece primero en tu mente? Exacto, el elefante. La lucha mental crea más ruido, más estrés, más frustración. Por eso, en esta etapa, el objetivo no es silenciar los pensamientos, sino desactivar la importancia que les estás dando. Y aquí entra un concepto fundamental. Tus pensamientos no son hechos, son interpretaciones. La mente no te muestra la realidad tal cual es, sino lo que tú temes, con lo que tú cargas y lo que tú quieres evitar. Muchos pensamientos obsesivos nacen así. ¿Y si pasa algo malo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no lo logro? ¿Y si me quedo solo? Y aunque parezcan reales, estos pensamientos son hipótesis, no verdades. Son historias que tu cerebro construye porque cree que necesita anticipar todos los escenarios para sobrevivir. Pero la vida no se vive en la cabeza. La vida se vive en el presente. Y el presente nunca es tan terrible como lo que imagina tu mente. En este bloque quiero que entiendas algo que puede liberarte por completo. Pensar demasiado no es una señal de que estás perdido. Es una señal de que estás saturado, saturado de expectativas, de responsabilidades, de presión, de miedos, de demandas externas, de exigencias internas, de cosas que no has dicho, de cosas que no has soltado. La mente no se sobrecarga porque sí, se sobrecarga cuando estás sosteniendo más de lo que te corresponde. Y aquí viene lo más importante. No vas a dejar de pensar tanto llenándote de más información, más tareas, más metas. Lo lograrás cuando empieces a soltar lo que no es tuyo, aceptar lo que no puedes controlar, poner límites, descansar de verdad, vivir más con el cuerpo y menos con la cabeza, sentir, en lugar de analizar, porque a veces piensas demasiado, porque sientes muy poco, y no porque no tengas emociones, sino porque no te has permitido sentirlas sin juzgarte. La mente se vuelve ruidosa cuando las emociones han sido ignoradas por demasiado tiempo. Entonces, el primer paso para calmar tu mente es dejar de huir de tu mundo interno. No tienes que resolver todo, no tienes que entender todo, solo necesitas estar contigo sin castigo, sin presión y sin exigencias. Hay un punto en la vida en el que uno se da cuenta de que no importa cuánto piense, cuánto analice o cuánto se preocupe, algunas cosas simplemente no dependen de nosotros. Y aunque suene obvio, aceptarlo de verdad puede ser una de las batallas más difíciles que libramos dentro de nuestra mente. Pensamos demasiado porque queremos protegernos, porque queremos prever todos los escenarios posibles, porque queremos evitar el dolor o prepararnos para cualquier problema. La mente cree que si piensa sin parar, encontrará una solución perfecta, pero lo que consigue es exactamente lo contrario: agotarnos, tensarnos y robarnos la paz. En este bloque quiero que hagamos algo diferente. Quiero que empieces a desmontar la idea de que puedes controlar todo lo que te preocupa. Porque no puedes, yo no puedo, nadie puede, y está bien, piensa en esto: no puedes controlar cómo reaccionan los demás, no puedes controlar el pasado, no puedes controlar cada detalle del futuro, no puedes controlar lo que la gente piensa de ti, no puedes controlar todas las consecuencias de cada decisión, pero sí puedes controlar algo: tu respuesta ante la vida. Y ahí es donde empieza la paz. Tal vez has pasado años cargando pensamientos que no te corresponden. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Y si fracaso? ¿Y si decepciono a alguien? ¿Qué pensará la gente de mí? La verdad es que no importa cuántas veces repitas esas preguntas, las respuestas jamás aparecen porque no dependen solo de ti. Soltar no significa rendirse, soltar significa dejar de pelear mentalmente contra lo que no está en tus manos. Imagínate caminar con una mochila llena de piedras. Cada pensamiento repetitivo es una piedra más. Tengo que hacerlo perfecto, tengo que tener la razón, tengo que quedar bien, tengo que saber qué va a pasar. ¿Sabes qué vuelve más pesada esa mochila? La idea de que tienes que cargar con todo eso solo porque sí. Hoy te invito a algo distinto, a soltar una sola piedra, después otra, y luego otra. Soltar puede verse como aceptar que no puedes cambiar lo que ya pasó, dejar que alguien piense lo que quiera de ti, decidir que no necesitas tener todas las respuestas hoy, permitir que la vida suceda, sin empujarla, sin forzarla. Cuando sueltas, la mente deja de luchar. Y cuando deja de luchar, deja de pensar tanto. Y cuando deja de pensar tanto, aparece la calma. Te sorprenderá darte cuenta de que muchas cosas siguen funcionando incluso cuando tú dejas de obsesionarte con ellas. De hecho, funcionan mejor, porque ya no estás saboteándote con exceso de análisis, miedo o autoexigencia. Este bloque es una invitación a practicar una frase muy sencilla pero muy poderosa. Esto no lo puedo controlar. Y está bien. Cada vez que tu mente empiece a correr, repítela. Cada vez que una preocupación se repita por 10ª vez, repítela. Cada vez que una situación te supere, repítela.
Poco a poco, entrenarás a tu mente a distinguir entre lo que es tu responsabilidad y lo que no lo es. Y ese simple acto te acercará más a la paz mental que cualquier pensamiento perfecto que hayas intentado construir. Imagina por un momento que tu mente es como un río. El agua fluye, avanza, se mueve, pero de pronto se queda atorada entre rocas, girando en círculos. Eso es exactamente lo que pasa cuando pensamos demasiado. Una idea llega, debería seguir su camino, pero tu mente la agarra, la aprieta y la exprime hasta agotarte. En esta sección vas a entender cómo entrenar tu mente para que deje de aferrarse a los mismos pensamientos una y otra vez. No se trata de dejar la mente en blanco, eso no existe, sino de cambiar la relación que tienes con tus pensamientos para que no te controlen. 1. Date cuenta del patrón antes de que te absorba. La mayoría de las veces, te das cuenta de que estás pensando demasiado cuando ya llevas 20 minutos imaginando escenarios que nunca pasarán. Y ahí ya es tarde. El entrenamiento empieza antes. Cada vez que tu mente empiece a repetir el mismo diálogo interno, imaginar un problema que aún no existe, recordar un error del pasado, exagerar lo que alguien dijo o hizo. Haz una pausa mental. Solo un segundo, y di internamente: estoy empezando a sobrepensar. Solo eso ya rompe el automatismo. 2. Cambia de analizar a observar. El sobrepensamiento viene de un intento desesperado de controlar lo que no se puede. La observación, en cambio, te libera. Cuando notes que una idea viene con fuerza, no la sigas como si tuviera razón. Obsérvala como si fuera un anuncio en la calle, sin pelear, sin empujarla, sin perseguirla. La observación es como poner una luz sobre algo. Alumbra, pero no lo juzga. 3. Pon límites a tu propio cerebro. Suena extraño, pero funciona. Cuando lleguen pensamientos repetitivos, piensa: esto ya lo pensé, no voy a repetirlo. Tu mente se acostumbró a correr sin supervisión, pero ahora tú decides cuándo se detiene. Es como cerrar la puerta a un invitado que llega sin ser llamado. No es violencia, es autocuidado. 4. Cambia la energía del cuerpo para cortar el ciclo mental. El sobrepensamiento no se corta solo desde la mente. A veces necesitas involucrar al cuerpo. Respira hondo 3 veces, mueve los hombros, cambia de postura, da un paso atrás y mira el entorno, toca algo frío o cálido. Esto saca a tu mente de la abstracción y la trae de vuelta al presente, rompiendo el ciclo repetitivo. 5. Entrena la atención como si fuera un músculo. La capacidad de no quedarte atrapado pensando de más no llega sola. Es un músculo mental, y se fortalece cada vez que decides no seguir un pensamiento irrelevante. Cada vez que eliges soltar una idea, aunque sea por un segundo, tu mente aprende. No necesito agarrarme a todo lo que pienso. Repite esto todos los días. Con el tiempo, tu mente se vuelve más ligera, más eficiente y mucho más tranquila. En esta ocasión, quiero que te imagines algo. Estás sentado en silencio, sin hacer nada especial, solo dejando que tu mente vaya y venga. Y de pronto, te das cuenta de que llevas varios minutos atrapado en un pensamiento que ni siquiera recuerdas cuándo empezó. Tal vez estás repasando algo que dijiste hace meses, o imaginando un escenario terrible que probablemente nunca pase. Y ahí es cuando aparece esa sensación de cansancio mental que tú conoces muy bien. La mente corriendo sin frenos, sin pausas, sin darte permiso para respirar. A muchas personas les pasa que creen que pensar mucho es un signo de inteligencia, cuando en realidad, lo que nos consume no es el pensamiento en sí, sino la falta de dirección. Pensar demasiado no es analizar, es dar vueltas en círculos sin llegar a ninguna parte. Y esa espiral termina agotando tu paz mental, tu energía y tus emociones. En esta parte quiero hablarte de algo que la mayoría nunca nota. El hábito de pensar demasiado es, en realidad, una forma de huida emocional. Cuando tu mente corre sin parar, cuando imagina escenarios, cuando repite conversaciones, cuando exagera riesgos. No lo hace porque sea necesario, lo hace porque está evitando algo más profundo. Una emoción no resuelta, un miedo, una inseguridad, una herida antigua que sigue buscando atención. Por eso, la verdadera transformación no empieza cuando controlas tus pensamientos, sino cuando entiendes por qué tu mente está tratando de protegerte. La mente siempre cree que está haciendo lo correcto, aunque sus métodos no siempre sean los mejores. Si piensas mucho es porque tu mente quiere anticiparse, evitar errores, controlar lo que no puede controlar. Es una manera de sentirse segura. No está tratando de destruirte, está tratando de protegerte, solo que lo hace torpemente. Aquí es donde llega una verdad incómoda, pero liberadora. Tu mente no necesita más análisis.
Necesita más compasión, necesita que dejes de luchar con ella y empieces a escuchar lo que intenta decirte. Cuando aprendes a detener la espiral mental desde un lugar de amabilidad, sin pelear contigo mismo, algo empieza a cambiar. Descubres que no necesitas resolver todo ahora, que no tienes que anticiparte a cada situación, que no tienes que prever cada posible problema. Empiezas a ver que hay paz en no tener todas las respuestas hoy. La tranquilidad llega cuando aceptas que puedes dejar un pensamiento sin terminar, sin cerrar, sin resolver. Porque la mente se calma cuando tú te calmas, y para eso, tienes que empezar por darte permiso de soltar ese impulso de querer controlarlo todo. Esta ocasión es el punto en el que empiezas a recuperar tu espacio mental. Aquí empiezas a entender que la paz no se encuentra cuando desaparecen los pensamientos, sino cuando dejan de dominarte. Llegará un punto en tu camino en el que vas a darte cuenta de algo muy importante. No necesitas tener todas las respuestas para empezar a vivir con más calma. No necesitas controlar cada pensamiento, ni eliminar cada preocupación. La verdadera paz mental llega cuando aceptas que tus pensamientos van a aparecer, pero tú decides qué hacer con ellos. A partir de hoy, puedes comenzar con pequeños pasos. Cuando notes que estás pensando demasiado, pregúntate, ¿esto requiere acción o solo atención? Si requiere acción, haz una pequeña parte ahora mismo, aunque sea mínima. Si solo requiere atención porque no puedes cambiar nada, practica soltarlo. Respira profundo, repite mentalmente. Este pensamiento no define mi vida, y no necesito seguirlo. Poco a poco, descubrirás que tu mente se calma, no porque deje de producir pensamientos, sino porque tú ya no quedas atrapado en ellos. Y recuerda, la paz mental no es un destino, es una práctica diaria. No importa cuántas veces vuelvas a caer en el pensamiento excesivo, lo importante es cuántas veces decides levantarte y volver a ti. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este contenido con alguien que lo necesite. Gracias por estar aquí.